Buenos días para todos. Los saludamos desde aquí, desde el auditorio de la Iglesia Su Majestad. Bendecimos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este medio para recibir una palabra poderosa de esperanza y de paz en esta situación que atravesamos actualmente. Ahí donde estás, busca tu palabra. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. La palabra de Dios dice así: dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, solamente debemos dejarlas en las manos de Dios, porque su palabra lo dice. Él se interesa por nosotros y nos dará la victoria en este tiempo tan difícil que estamos atravesando. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar y vamos a crear ese ambiente propicio para la palabra que vamos a recibir en el día de hoy. Cierra tus ojos ahí. Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias te damos por la oportunidad que nos das de vivir, por la oportunidad que nos das de tener esperanza de que solamente en ti vamos a tener la victoria y que tú nos vas a sacar victoriosos de esta situación que estamos atravesando, Señor. Bendecimos a las familias y a todas las personas que en este momento se conectan con nosotros, Señor. Dales esperanza, dales paz y que no tengan temor a pesar de esta difícil situación en la que está atravesando el mundo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. En el día de hoy nuestro pastor Edgar Salinas trae un mensaje poderoso. No te desconectes ni te desconcentres para que recibas el poder de parte de Dios. Invitamos a nuestro pastor Edgar Salinas a que nos comparta ese poderoso mensaje. Buenos días, Dios les bendiga grandemente en esta mañana de domingo, una mañana poderosa. Los domingos tienen algo muy especial y es que venimos a la casa de Dios, en este caso mi hermano Harold y mi persona, a adorarle, a bendecirle y a glorificar su nombre. En esta mañana el Señor nos ha traído una palabra, la cual la he titulado 3 cosas que Dios no hará por ti. 3 cosas que Dios no hará por ti. Dígale a la persona que está a su lado, hay 3 cosas que Dios no hará por ti. Y quiero que me acompañe al libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. Y vamos a inclinar nuestro rostro a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, en esta mañana yo te doy gracias. Gracias, Dios eterno, por la bendición y el regalo de la vida. Gracias, Señor, porque nos mantienes sano, nos mantienes, oh Dios mío, con salud. Padre, en esta hora oramos e intercedemos por todos los hogares que de pronto tienen a alguien enfermo. Te pido, Dios, que pases tu mano de sanidad, Padre Santo. Imploramos a Jehová Rafa para que Jehová Rafa sea sanando los cuerpos enfermos en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que protejas nuestros hogares, que protejas nuestras casas, nuestra familia de cualquier COVID en el nombre de Jesús. Y colocamos este tiempo en tus manos y te doy gracias. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Le mandamos un saludo a todos los hermanos que en esta mañana nos dispensan su atención, como también a los distintos países que nos ven a esta hora. Mandamos un saludo a New Jersey, mandamos a Ebenezer, mandamos un saludo allá a Frijol, mandamos un saludo a México, a Panamá, a Francia, donde ahora nos están viendo, a España. Dios los bendiga grandemente. Oh Padre Santo, a Dallas. Saludamos allá a nuestro hijo Edgar David y a nuestro hermano Diego, que sean el Señor bendiciéndolo. Padre y Dios eterno, nos ha dado una cita aquí para tratar este tema que le he puesto por título 3 cosas que Dios no hará por ti. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 dice: todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. El Señor nos dice a través del libro de Eclesiastés que nosotros tenemos una misión y una función. Y dice que todo lo que viniera a nuestra mano tenemos que hacerlo. Eso habla de que nosotros tenemos una competencia y al mismo tiempo tenemos una responsabilidad a la hora de hacer tareas, a la hora de hacer oficios que el Señor nos ha encomendado. Jeremías 32, 27 también señala lo siguiente: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí?
¿Hay algo imposible para mí? Cuando hablamos de tres cosas que Dios no puede hacer por nosotros, no le estamos restando importancia a la omnipotencia de Dios. Sabemos que Dios es omnipotente, sabemos que Dios es todopoderoso, pero en la agenda de Dios, en el programa de Dios, hay cosas que Él ha encomendado para nosotros realizarla, y Él no la va a hacer por nosotros. De hecho, el Señor es un Dios todopoderoso. De hecho, Dios es un Dios todo omnipotente. Por eso el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 27, dice que para Él no hay nada imposible. Escúcheme bien, escuchen esta mañana. Para Dios no hay nada imposible. Y desde esa primicia tenemos que partir, que para Dios no hay nada imposible. Él lo puede hacer todo, pero Él ha dejado a nuestro albedrío cosas para que nosotros podamos hacer, en las cuales Él no va a hacer nada hasta que tú no las hagas. Salmo 80, versículo 19 dice: restáuranos, Señor Dios Todopoderoso. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos, Señor Dios Todopoderoso. Y quiero hacer énfasis en esto: Dios es todopoderoso, Él puede hacer todo lo que le venga en gana. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible y Él es todopoderoso. Pero Él en su agenda ha dejado cosas para que nosotros las realicemos. Jeremías 32, 17 dice: ay Señor mi Dios, tú eres quien ha hecho el cielo, tú eres quien ha hecho la tierra, y lo has hecho con gran poder y brazo extendido. Nada te resulta imposible. Nada te resulta imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada que pueda tener obstáculo. Él lo va a hacer, escúcheme bien, por encima de toda filosofía, por encima de toda organización, por encima de todo pensamiento humanístico. Él va a hacer todas las cosas, pero hay cosas que Él nos ha encomendado que Él no la va a hacer por nosotros. Miren lo que pasaba en el tiempo de Israel en Jueces capítulo 2, versículo 3. Jueces capítulo 2, versículo 3. Antes Dios le había dicho al pueblo de Israel: vayan y conquisten la tierra. En la tierra ustedes van a encontrar allí a enemigos, porque la tierra estaba habitada, la tierra prometida estaba habitada. Van a desalojar a esos enemigos y ustedes van a penetrar y van a entrar a esa tierra. Pero miren lo que pasó. Jueces capítulo 2, versículo 3. Pues quiero que sepan, versículo 3 de Jueces capítulo 2, está hablando Dios: pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Dios le había dicho al pueblo de Israel que ellos serían los encargados de expulsar a esos gigantes, que Él iba a estar con ellos, que Dios los iba a acompañar en ese objetivo conquistador. Pero le tocaba al pueblo de Israel vencer, expulsar a esos pueblos enemigos. Y Dios nos dice en Jueces capítulo 2, versículo 3: pues quiero que sepan que no voy a expulsar de ustedes a esa gente. El pueblo de Israel quería dejarle todo a Dios. El pueblo de Israel quería que Dios hiciera todo. El pueblo de Israel se había conformado y había entrado en una zona de confort y esperaba que todo Dios lo hiciera. Y Dios le dijo: yo no voy a hacer por ustedes lo que a ustedes les corresponde hacer. Y en esta mañana es el mismo tópico y es la misma temática que vamos a hablar en esta mañana. Cosas que Dios no hará por nosotros, que te toca a ti, me toca a mí realizar. Dígale a la persona que está a su lado: hay cosas que Dios no hará por ti. Tienes que hacerla tú. Y te voy a hablar de tres cosas que Dios no hará nunca por nosotros. Número uno: Dios no se esforzará por ti. Primer punto: Dios no se esforzará por ti. Josué capítulo 1, versículo 3 al versículo 6. Josué capítulo 1, versículo 3 al versículo 6. Moisés ha muerto. En este episodio Moisés ha muerto y Dios le da unas órdenes a Josué. Miren lo que dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies,
Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Aquí estamos pisando, aquí estamos sobre una promesa. Dios le había dicho al pueblo de Israel a través de Moisés y se lo estaba recordando a Josué: yo les he entregado ese lugar. Escúcheme bien, ese lugar es de ustedes, es una promesa. A Dios le encarga, a Dios le es encomendado dar una promesa. Es Dios el responsable de entregar una promesa. Yo les he entregado esa tierra, no se las voy a entregar. La Biblia dice: yo les he entregado. Es decir, que la entrega ya se había efectuado, la entrega ya se había realizado en el mundo espiritual. Escúcheme bien, en el mundo donde Dios obra, la tierra ya había sido entregada. Ya a Israel le habían entregado los títulos de propiedad de esa tierra. Pero miren lo que acontece en el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La segunda promesa. La primera promesa: yo les voy a entregar esa tierra. La segunda promesa es que nadie le va a hacer frente a ustedes. Nadie le va a hacer frente a ustedes. No habrá enemigo que esté delante de ustedes de pie. ¿Por qué? Porque yo voy a estar con ustedes. Y dice: yo estaré con ustedes y no los voy a desamparar. Es decir, ustedes tengan la confianza que cuando vayan a entrar a la tierra prometida para conquistarla, ustedes no irán solos. Mi presencia irá con ustedes, mi compañía irá con ustedes. Pero lo único que tenía que hacer el pueblo de Israel a través de Josué lo encontramos en el versículo 6 de Josué capítulo 1 versículo 6. Dios había entregado la promesa de que la tierra iba a ser de ellos, que ellos iban a conquistar la tierra porque le habían sido entregados los títulos de propiedad. Número 2, que Dios los iba a acompañar. Número 3, que ellos nunca iban a estar desamparados. Pero a ellos les tocaba hacer algo. A ellos le tocaba hacer algo, cosa que Dios no estaba dispuesto a hacer por ellos. Versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Había la promesa, pero ellos tenían que esforzarse. Dios, en pocas palabras, les dijo: la tierra es de ustedes, yo voy a estar con ustedes, pero ustedes van a tener que hacer algo que yo no estaré dispuesto a realizar por ustedes, y es que ustedes se tienen que esforzar. Dígale a la persona que está a su lado: esfuérzate, esfuérzate. Porque hay gente que quiere todo fácil. Hay gente que, como decía mi abuelita, lo quiere todo cocido. Escúcheme bien, hay cosas que tú tienes que hacer y Dios no la va a hacer por ti. Y una de esas cosas es que te tienes que esforzar. La palabra esforzar en hebreo significa agonizomai. Agonizomai, donde viene la palabra agonía. Cuando una persona está a punto de morir, entra en un estado de agonía. Un estado donde la persona está luchando por su vida. Un estado donde la persona no se quiere morir. Y hay un desespero interno, abrazando la vida, y entra en una lucha. La palabra agonizomai, esforzarse, significa poner empeño en una obra que amerita sacrificio. Es poner empeño. La palabra esforzarse, agonizomai, es poner empeño, ponerle amor, ponerle pasión a algo que amerita sacrificio. Hay cosas en nuestra vida que se van a presentar de manera fácil. Hay cosas en nuestra vida donde usted y yo no tenemos que hacer nada. Las cosas se dan así, en un chasquido de dedos, se presentan. Usted no tiene que esforzarse, usted no tiene que hacer ningún sacrificio, usted no tiene que hacer nada. Yo se la da así. Pero antes, por el contrario, hay cosas que usted tiene que esforzarse, que ameritan sacrificio para ser un buen profesional. Usted
Usted tiene que sacrificarse en los estudios. Para ser un excelente empresario, usted tiene que sacrificarse en el mundo del mercado. Para ser un excelente predicador, usted tiene que sacrificarse y meterse en la presencia de Dios, porque hay cosas que ameritan esfuerzo. Agonizomai significa animarse a sí mismo. ¡Wow! Me encanta esa definición. Agonizomai también significa animarse a sí mismo. Otra definición de agonizomai significa fuerza que aplicamos ante cualquier resistencia o adversidad. Fuerza que aplicamos ante cualquier resistencia o adversidad. Hay cosas que se te van a presentar en adversidad. Hay cosas que no van a ser fáciles. Escúchame bien, hay cosas que no van a ser fáciles. Si quieres ser un excelente deportista, si quieres ser un excelente jugador de fútbol, si quieres ser un excelente boxeador, en el deporte en el cual tu corazón se inclina, tienes que sacrificarte. Eso amerita disciplina, eso amerita que te alimentes bien, eso amerita que duermas bien, eso amerita que tengas una dieta especial, y para eso significa que tienes que esforzarte. Qué tremendo. Animarse a sí mismo. Por eso en unas versiones, Josué capítulo 9 habla del desánimo y no aplica la palabra esforzarse, porque el ánimo y el esforzarse son sinónimos. Agonizomai. Por ejemplo, Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice Nueva Traducción Viviente, Josué 1:9. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Miren lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, a Josué: no tengas miedo ni te desanimes. Mire que aplicó el término Nueva Traducción Viviente, desanimar. ¿Por qué? Porque la palabra esforzarse, agonizomai, significa animarse a sí mismo. En pocas palabras, Josué tenía que estar animado constantemente. Y qué tremendo es que en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 38, encontramos quién animaba a Josué. Josué tenía una persona que lo animaba. Josué tenía una persona que estaba con él constantemente animándolo. Vamos a buscar a la luz de la palabra quién era esa persona. La persona que animaba a Josué constantemente. Deuteronomio capítulo 1, versículo 38, Dios habla hoy. Dice: en todo lugar entrará tu ayudante Josué, hijo de Nun. Anímalo, pues él será quien entrega al país a Israel. En tu lugar entrará tu ayudante Josué, hijo de Nun. Anímalo, pues él será quien entregue el país a Israel. Aquí encontramos que la persona que animaba a Josué era Moisés. Moisés era el encargado de animar constantemente a Josué. Josué quizás se desanimaba, Josué quizás decía, porque para conquistar la tierra hubo un periodo de entre 15 y 21 años. Eso no fue de la noche a la mañana, fueron 15 a 21 años de conquista. De pronto Josué se desanimó, de pronto Josué se entristeció, pero ahí estaba un Moisés animándolo. Le decía: párate, vamos, esto Dios lo prometió y Dios nos lo va a entregar. No te desanimes, créele a la palabra de Dios. Constantemente Moisés le hablaba al oído de Josué. Por eso tú, líder que me escuchas, que estás al frente de un ministerio, no solamente de Su Majestad, sino de cualquier iglesia que en esta mañana nos dispensa su atención, usted tiene que ser un líder motivador. Usted no se encargue de buscarle los defectos siempre a sus discípulos.
Hay líderes que constantemente están buscando los errores, los defectos de sus dirigidos, de sus discípulos. Nosotros como líderes estamos encargados de dar una palabra de motivación, una palabra de fe. Qué bien lo hiciste, qué importante eres para el ministerio. Eres una persona sabia, eres usado por Dios. Dale palabra de motivación, dale palabra de fe a tus discípulos. No los desanimes. Josué era animado por Moisés. Deuteronomio 3:28. Miren lo que dice Deuteronomio 3:28. Da instrucciones a Josué. Anímalo y dale valor. Otra vez la palabra animar. Dale instrucciones a Josué. Anímalo y dale valor. Porque él será quien vaya al frente del pueblo y le haga tomar posesión del país que ahora va a ver. Deuteronomio 3:28, Dios le dijo a Moisés, anima y dale valor a Josué. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tenemos que aprender como líderes a motivar a nuestros discípulos. ¿Eres tú de los que motivas a tus discípulos? O antes, por el contrario, los vives regañando, le vives dando una palabra de desaprobación, una palabra dura, y nunca hay una palabra de amor para tus discípulos. Porque escúchame bien, líder que me escuchas, hay líderes que necesitan ser motivados para hacer las cosas bien. Hay líderes que necesitan ser motivados para hacer las cosas bien. Y hay líderes que hacen las cosas bien para ser motivados. ¿Me están entendiendo? Entonces Moisés tenía una palabra de motivación para Josué. Pero ahora el que lo motivaba se murió. Ahora el que lo motivaba, Moisés, ha muerto. Por eso Josué entra en un decaimiento. Por eso Josué entra en una depresión, en un bajón emocional. Y Dios le dijo, levántate. Levántate, porque estaba llorando a su líder, a su motivador. Moisés había muerto, quien lo motivaba, quien estaba con él, dándole una palabra de esperanza, dándole una palabra de motivación. Pero ahora ese motivador murió. ¿Y quién motiva a Josué? Josué va a tener que aprender que él tiene que motivarse a sí mismo. Por eso la palabra agonizomai significa motivarse a sí mismo, animarse a sí mismo. Ahora Josué va a tener que aprender que tiene que animarse a sí mismo. Ahora Josué tiene que aprender que de su interior tiene que botar y brotar una palabra de ánimo. Pero muchas veces somos duros. Muchas veces somos verdugos con nosotros mismos. Muchas veces hay gente que no nos anima porque nosotros mismos no nos animamos. Cuando nos miramos al espejo son palabras de desaprobación para nosotros mismos. Y no hay una palabra de motivación. ¿Ha escuchado usted gente que dice, yo qué bruto soy? Ah, qué torpe soy. Y empezamos a darnos palabras de desaprobación. No, 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 no. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Dios no iba a mandar a su hijo para morir por cualquier cosa. Tú eres la corona de la creación de Dios. Anímate a ti mismo. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Aquí vemos a un padre motivando a su hijo. Aquí vemos a un padre dándole una palabra de aprobación a su hijo. Te voy a hablar de David. Miren lo que David decía de Salomón. Entonces David dijo a su hijo Salomón, 2 puntos. Esfuérzate y sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios está contigo. Él no te fallará ni te abandonará.
hasta que toda la obra del Señor, toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Aquí vemos a un padre motivando a su hijo. Aquí vemos a un padre que en el seno de su hogar le dijo: esfuérzate, agonizomai, anímate. Usted como padre tiene que animar a su hijo. Usted como madre tiene que ser un elemento de ánimo para su hijo. ¿Sabes que cuando Leonardo da Vinci, para ser Leonardo da Vinci, ver usted esos cuadros de pintura que hoy valen millones y millones de dólares, ¿sabes dónde comenzó su carrera como pintor? ¿Sabes dónde comenzó su carrera? Escúcheme bien, como artista. No comenzó en las escuelas de artes. No comenzó en los liceos de arte. ¿Sabes dónde comenzó la escuela de él como pintor? En su casa. En su casa. Cuando él estaba pequeño, él cogía, escúcheme bien, las barras de pintura y empezaba a rayar las paredes de su casa, desde pequeño, a rayar las paredes de su casa. Y él dice la historia que el amor de su madre cuando veía esos rayones en las paredes de su casa le decía: wow, hijo, qué lindo te quedó esa pintura, qué lindo te quedó ese cuadro. Y eran unos meros rayones, pero la mamá lo afirmó, la mamá lo motivó. Con eso no quiero decirte que tú le vas a entregar tu casa para que tus hijos hagan lo que quieran, rayen las paredes, rompan los cuadros, desorganicen la casa. No. Lo que te estoy diciendo es que como padre y madre tiene que haber una palabra de motivación. Y hoy hablamos de Leonardo da Vinci porque no hubo una palabra de desaprobación en él, su casa, sino una palabra de motivación. Ahora usted no le vaya a entregar una cuchilla de afeitar a su hijo para que le corte los muebles y usted le va a decir: wow, qué lindo te quedaron, qué lindo te quedó esos cortes. No, eso no es lo que te estoy diciendo. Te estoy hablando de una palabra de motivación. Número 2, lo segundo que Dios no hará por nosotros es que Dios no decidirá con quién tienes que relacionarte. Dios nunca va a decidir por ti con quién tienes que relacionarte. Dios te da pautas. Dios te estableció un mandato. Dios te estableció una orden que está consagrada en la palabra. Pero es usted y yo quien vamos a decidir con quién nos vamos a relacionar. Proverbios 22, 24 al 25. Proverbios 22, del 24 al 25. Miren lo que dice: no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. No sea que aprendas sus malas costumbres y te eches la soga al cuello. Dios dejó una palabra, Dios dejó una ordenanza, Dios dejó un mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? No te unas con cualquier persona, en este caso con un irritable, porque los irritables pierden con facilidad los estribos. Y no sea que aprendas sus malas costumbres. El mandato está, la ordenanza está. Pero somos nosotros los que vamos a decidir con quién nos unimos, llámese en amistad, llámese en noviazgo, o llámese en matrimonio, o llámese en una relación comercial. Es usted y yo quien debemos decidir. Dios no va a decidir por nosotros. Es usted a quien invita a su Facebook para que sea su amigo. Es usted a quien invita a su corazón para que sea su esposo, para que sea su amigo. Es usted quien tiene que decidir. El mandato está. La ordenanza está. Pero somos nosotros los que decidimos. Él no te va a obligar, ni te va a partir el brazo para que te hagas amigo con una persona, o que entres
en enemistad con otra persona. Eso lo decides tú. Y hay personas que tú no puedes embarcar, escúcheme bien, en el tren de tu vida. Tú no te puedes montar en el tren de tu vida con cualquier persona. Porque yo te aseguro que muchos de los fracasos que usted y yo hemos tenido es por las personas que nos rodean. Escúchame bien, por las personas que los rodean. Yo me atrevo a asegurar que los descalabros financieros y económicos que tú has tenido en la empresa y en la sociedad es porque no le pediste a Dios pruebas, señales, si esa persona era apta para hacer una sociedad económica. Muchas veces nuestros fracasos están determinados por las personas con las cuales nosotros nos juntamos, las personas con las cuales nosotros hacemos cualquier tipo de relación. Hay fracasos sentimentales porque pusiste tu corazón, porque pusiste los ojos en la persona equivocada. Te defraudó, te decepcionó, porque no le pediste a Dios aprobación, porque no le pediste a Dios confirmación. Decidiste y Dios dejó en su sabia e infinita sabiduría a que tú decidieras. Dentro de su voluntad permisiva, Él te dejó que tú te relacionaras con esa persona, pero no esperaste confirmación de Dios. Decide, cuando lo vayas a hacer, decídelo bien. Porque muchas veces adoptamos costumbres, estilos de vida, pensamientos de vida con la persona que nos acompaña. Muchas veces empezamos a imitar sus costumbres, empezamos a comportarnos igual de esa persona, a hablar como esa persona, a adoptar manías, hábitos y costumbres de esa persona con la cual nosotros tenemos una relación comercial, sentimental o matrimonial. Tú decidiste. Hubo un hombre en la Biblia que decidió mal en sus matrimonios. Decidió mal en su matrimonio. Con las mujeres le fue mal, le fue pésimo. ¿Por qué? Porque decidió él sin esperar confirmación de Dios. Ya en la palabra estaba establecido: no te unáis con las mujeres de otros pueblos. Sin embargo, hizo oídos sordos al mandamiento de Dios y decidió mal. ¿Y a dónde lo llevó eso? Primera de Reyes 3:1. Te voy a hablar de Salomón. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Versículo 14 de Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11:14. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres, léalo. Saque su Biblia, encienda su iPad, escúcheme bien, anótelo, subráyelo, lo que pasó. Salomón se casó con la hija de Faraón, y miren lo que pasó. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios. Categórico esa frase. Categórica esa frase. Cuando llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Salomón adoró a la diosa de los sidonios llamada Astarte y construyó un lugar para adorar a dos ídolos repugnantes a Dios. ¡Wow! Si el padre lo había instruido, el padre cuando joven lo había instruido, lo leímos. Le digo: esfuérzate y sé valiente. Nunca te apartes de los mandamientos de Jehová. David le enseñó la palabra en la casa. David edificó la vida espiritual de Salomón. Pero Salomón, siendo adulto,
decidió mal. Porque ahora David no tenía que decidir por él. Ahora David no tenía que decidir por él. Ahora él tenía que decidir por él mismo. Ni siquiera Dios iba a decidir por él. ¿Y a quién escogió? A mujeres paganas. ¿A quién escogió? A mujeres que no creían en Dios. A mujeres que no compartían sus principios espirituales. Y dice que estas mujeres lo apartaron de Dios. Y entró en la idolatría. Salomón entró en la idolatría y construyó altares para estos dioses que eran repugnantes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Decidió mal. Decidió mal. ¿Tenía culpa David? No. David lo había instruido. David lo había enseñado. Esfuérzate y sé valiente y nunca te apartes de los mandamientos de Jehová tu Dios. Él sabía. Pero adulto tomó una decisión. Tomó una decisión, porque este tipo de decisiones Dios nunca la va a hacer por nosotros. Eres tú y yo quien vamos a decidir con quién nos juntamos. Primera de Reyes 11:6. Primera de Reyes 11:6. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Como lo había hecho David su padre. Sé que de pronto usted me dirá, pastor, pero David cometió un error. Tuvo relaciones sexuales con una mujer casada, Betsabé. Cometió errores, pero Dios lo perdonó. Y hoy se habla en la Biblia que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Luego Salomón sabía y entendía que Dios era un Dios de misericordia y que Dios podía hacer las cosas de nuevo mejor que las que estaban antes. Entonces no había nada para señalar a David. Pero Salomón, aquí Salomón, no le hizo caso al mandamiento de Dios y decidió mal. Y las mujeres lo apartaron de Dios. Primer libro de Reyes 11:39. Primer libro de Reyes 11:39. Por causa del pecado de Salomón castigaré. Miren lo que dice Dios. Por causa del pecado de Salomón castigaré a los descendientes de David, aunque no para siempre. Una decisión equivocada de con quién tú te relaciones puede afectar tu familia. Una decisión desacertada de con quién tú te estás relacionando puede traer afectaciones a tu familia. Una decisión equivocada puede afectar también a tu familia. Con los amigos con quien andas, mucho cuidado. Con los amigos con quien andas. Conocí el caso de primera mano de un joven rebelde, tenía 17 años. Los padres le decían, fulanito de tal no te conviene, fulanito de tal no te conviene. Se escucha en el sector de que ellos son viciosos, se escucha en el sector de que ellos fuman marihuana, se escucha en el sector de que ellos son delincuentes, de que son apartamenteros. Pero el joven no escuchó y entró en la cofradía, en la amistad con estos jóvenes. Y los jóvenes se ganaron la confianza de este joven. Los adictos se ganaron la confianza del joven. Los delincuentes se ganaron la confianza del joven. Y le dijeron, préstanos las llaves de tu casa porque con esta llave podemos abrir otras cosas. Y él le prestó ingenuamente la llave de la casa. Le sacaron copia a la llave de la casa del joven rebelde. Y cuando los padres no estaban en la casa, los delincuentes se metieron y se llevaron todo. Una decisión mala pudo afectar la economía de una familia. En este caso, la decisión de Salomón de no saber escoger con quién se relacionó afectó a todo el pueblo de Israel. Por causa del pecado de Salomón, castigaré a los descendientes de David. Número 3, para terminar. Número 3.
Dios no va a decidir por tu salvación. El tercer punto, Dios no va a decidir por tu salvación. Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19. Miren lo que dice. El cielo y la tierra son testigos de que hoy le has dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo, miren lo que dice, traducción del lenguaje actual. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. Escúchame bien. Yo les aconsejo a ustedes, escuche. Yo les aconsejo a ustedes. No les digo yo los voy a obligar. No les digo yo los voy a esforzar a que elijan la vida. No, no, no. Les digo yo les voy a dar un consejo. Si les toca escoger entre la vida y la muerte, yo como Dios les voy a aconsejar a que escojan la vida. Porque Dios no podía decidir por ellos. La muerte significaba perdición. La vida significaba salvación. Pero ellos tenían que escoger. Yo los pongo a escoger, a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Pero yo les aconsejo, no los voy a forzar, no los voy a obligar. No le voy a partir el brazo para que ustedes cojan la vida. No, yo les aconsejo. Y eso es lo que hacemos los consejeros espirituales cuando vienen personas a buscar consejería. Nosotros colocamos en el tapiz una serie de alternativas. Le decimos, si tú decides por acá, estas van a ser las consecuencias. Si tú decides por allá, estas van a ser las consecuencias. Pero usted como aconsejado es quien decide. En este caso, ellos tenían que escoger entre la vida y la muerte. En pocas palabras, ellos tenían que escoger entre la perdición o la salvación. Y Dios le dijo, pero yo les aconsejo que escojan la vida. ¿Sabes? Estamos viviendo tiempos difíciles. No se hace necesario que yo te lo diga desde esta plataforma. Porque nada más tú enciendes el televisor, abres las páginas de la prensa y vas a encontrar noticias catastróficas, noticias malas. Yo he decidido en estos días no encender el televisor para ver los noticieros. Yo personalmente respeto tu opinión. Eso es algo personal. Yo he decidido no mirar noticieros porque todas las noticias son funestas. Todas las noticias son funestas, todas. El COVID en aumento, que en tal nación murieron tantos, que todavía no hemos llegado al pico. Y todos los días decimos, ya vamos a llegar al pico, ya vamos a llegar al pico. Y nunca llegamos a ese famoso pico. Amén. Son noticias malas. El dólar en aumento, el desempleo, enfermedades, muerte, COVID por aquí, COVID por allá. Ya se habla de COVID, hasta tal punto que a un niño le pusieron el nombre COVID Felipe. ¡Qué tremendo! COVID Felipe. COVID Felipe. Y eso es lo que estamos viendo, noticias malas. ¿Sabes qué significa eso? Que la segunda venida del Señor está cerca. La segunda venida del Señor está cerca. No esperes que venga el Señor por segunda vez para tomar la decisión entre la vida y la muerte. No esperes. Solamente hay dos lugares para el hombre después que muere. ¿Está el cielo o está el infierno? No hay otro lugar. No hay eso que del limbo. El limbo es carreta del hombre. El limbo es carreta del hombre. Eso no aparece en la Biblia. Cuando el hombre muere, o se va para el cielo o se va para el infierno. Pero lo que te garantiza a ti, el lugar donde tú vas a vivir eternamente, es lo que tú decidas aquí en la tierra mientras vivas. Mientras vivas. Si tú desechas el nombre de Jesús,
No una religión, escúchame bien, no una religión, el nombre de Jesús. Si tú crees en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, que Él murió por ti para darte vida eterna, esa decisión convincente, escúchame bien, cuando tú mueras te vas por el cielo. Pero si mantienes los oídos sordos y eres desatendido al mandato de Dios, y no entregas tu vida a Jesús, no a una religión, no a las tradiciones de una religión, porque por mucho tiempo yo estuve apegado a la tradición religiosa, creyendo de que eso me daba la salvación. No. Dice la Biblia, yo soy el camino, la vida y la muerte. Yo soy el único camino que va al Padre. Es Jesús. Es Jesús. Amós 5:14 dice: busquen el bien y no el mal, y así vivirán. Así el Señor Dios Todopoderoso estará con ustedes, tal como ustedes mismos lo han dicho. El Señor está dando un consejo aquí, a través del profeta Amós. Busquen el bien y no el mal, pero ustedes deciden. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Luego entonces en Deuteronomio, cuando dice: yo los pongo a elegir entre la muerte y la vida, y yo los aconsejo que escojan y elijan la vida. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Porque Jesús aquí en Juan 14:6 le está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Escojan la vida. En pocas palabras, el libro de Deuteronomio le estaba diciendo: escojan a Jesús. Pero eso lo tienes que hacer tú. Eso lo tienes que hacer tú. La salvación ni es por obra, ni es porque tú seas hijo de un cristiano, ni que seas hijo de un pastor, ni que seas hijo de un líder religioso. Eso no te da el aval para ser salvo. La decisión la tienes que tomar tú. Tengo 2 hijos, y ellos hoy ellos gozan de seguridad de salvación, no porque sean hijos de un pastor, sino porque ellos tomaron la decisión de seguir a Jesús. Te voy a hablar de la vida de un hombre, de un carcelero. Vigilaba para que los prisioneros, los presos, no se salieran de las cárceles. Pero una noche Pablo y Silas empezaron a entonar cánticos de adoración. Cánticos de adoración, cantaban. Entró en una atmósfera de adoración tremenda, que dice que se sacudió. La cárcel se sacudió y hubo un gran terremoto. El carcelero tuvo miedo de que los presos aprovecharan este terremoto, y estaban abiertas las puertas de las cárceles para que se salieran. Porque si un preso se salía, el carcelero tenía que pagar con su vida el error. Entonces, después del terremoto, el carcelero, preocupado por su vida, empezó a mirar las prisiones para ver si los presos se habían ido. Y ahí estaba Pablo y Silas en la cárcel, todavía cantando. Y mira lo que dice la palabra. El carcelero le pidió a un compañero que le trajera luz. Hechos 16:29. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y a Silas, se arrodilló temblando de miedo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El testimonio. Ellos pudieron, Pablo y Silas, escaparse de la cárcel, aprovechando del terremoto, aprovechando de la sacudida para poderse escapar. Pero no, ellos se mantuvieron en la cárcel, y ese testimonio de honestidad, cuando el carcelero los vio allí, que no se escaparon, el carcelero se arrodilló y empezó a adorar a Dios.
Y miren lo que el carcelero dice. Hechos 16, 30, 31. Luego los sacó y les preguntó a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron: ¿creen las tradiciones? ¿Creen los santos? Hazme esto y hazme esto y hazme esto acá. No. ¿Qué dice la Biblia? Abra su Biblia. Hechos 16, 30, 31. Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y obtendrás salvación tú y tu familia. Lo único que te da la salvación es que tú creas en Jesús, no las tradiciones. Ningún santo tiene el poder para darte salvación. Ninguna virgen tiene el poder para darte salvación. Pero tú decides si crees en esta mañana en lo que está diciendo la palabra. Tú decides. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Esto es contundente. Hechos 4:12. Tú que no me crees, porque muchas veces estamos apegados a la tradición. Muchas veces estamos apegados a las costumbres de la tradición. Busca Hechos 4:12. No te lo está diciendo el pastor, te lo está diciendo la palabra. Hechos 4:12, palabra de Dios para todos. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay fiesta, no hay tradiciones, no hay costumbres, no hay otro nombre. El único nombre para ser salvo se llama Jesús. Y ya para terminar, Isaías 55:6. Isaías 55:6. Isaías dijo: ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios y llámenlo, ahora que está cerca. Este es el tiempo. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que tú debes decidir entre la vida y la muerte, entre la maldición y la bendición. Hoy decide tú. Si tú en esta mañana no tienes a Cristo en tu corazón, la palabra de Dios te está diciendo: decide. Él no lo va a hacer por ti. Él no va a tirar las puertas de tu corazón a patadas para entrar. Tú tienes que decidir. Tú que estás viendo este video por primera vez y no tienes convicción de salvación, porque muchos tiempos fuiste apegado a una tradición, creyendo de que la tradición te hacía salvación, te daba salvación. Hoy es una decisión. Hoy es la decisión. Hoy es el tiempo oportuno para que decidas. Dios no lo va a hacer por ti. Hoy decide. Y si hay convicción, cierra tus ojos. Cierra tus ojos en esta mañana y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora he entendido y comprendido tu mensaje. He entendido y comprendido que solamente en tu nombre hay salvación. Soy pecador, lo reconozco, pero al mismo tiempo reconozco que tú eres el único que me puede salvar. Entrego mi corazón a ti, Señor, en esta hora. Darme salvación y vida eterna. Padre, gracias por este mensaje. 3 cosas que Dios no hará por nosotros. Ayúdanos a decidir bien, Señor, para que el día de mañana no nos arrepintamos. En tu nombre y en tus manos nos colocamos. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén y amén. De esta manera hemos llegado al final de este mensaje. No sin antes decirte que puedes hacer tus aportes, tus donaciones, puedes realizar tus diezmos y tus ofrendas a esta cuenta, allí, a esta cuenta. Si tú has sido bendecido a través de este ministerio, puedes traer tus aportes, donaciones, ofrendas y diezmos a esta cuenta. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos el miércoles. Chao, chao.